Bendiciones para todos. Los resultados de olvidar las promesas de Dios. Los resultados de olvidar las promesas de Dios. Jueces capítulo 2, verso 1 al 5, por favor. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias. Jueces capítulo 2, del 1 al 5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos ante tu palabra y aprender de ella. Te rogamos, por favor, que ella nos bendiga. Te rogamos que tu palabra no solamente sea oída, sino puesta en práctica para parecernos más a ti. Tu palabra nos muestra que el mundo te está conociendo a través de aquellos que te hemos conocido, porque nos amamos los unos a los otros, pero reflejamos en nuestras vidas el carácter de Cristo porque tu Espíritu habita en nosotros. Te pedimos, por favor, que en esta hora tú nos permitas ser instruidos en tu palabra una vez más para poder hablar de ti. Háblanos pues, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, estamos estudiando este libro, el libro de los jueces, un libro histórico. Cuando hablamos de un libro histórico es que usted debe verlo como una historia. Sucedió, fue real, no es un mito, no es un cuento. Fue historia, lo que aquí encontramos fue real, sucedió en un tiempo pasado, hace más de 1300 años, como lo vimos en una enseñanza pasada. Todo empezó cuando Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Si usted puede acompañarme a su Biblia, Génesis capítulo 15, verso 13, siendo un hombre que no estaba en la tierra de Canaán, Dios le dijo estas palabras, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mira, aquí está diciendo que Dios hace un pacto con este hombre en aquel día. ¿Y qué le dice? Diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios ha hecho un pacto con un hombre llamado Abraham, y al observar los libros desde Génesis capítulo 15 hasta el libro de Josué, toda esa historia, se ve reflejado lo que Dios había prometido a Abraham, y vemos cómo esa promesa se ha cumplido. Dios ha permitido que Abraham tenga un hijo,
nazca una nación de ahí. Esa nación fue llevada a Egipto esclava 430 años, luego regresaron y ahora Dios está viendo cómo su pueblo está regresando a la tierra que Dios prometió a Abraham como pacto. Al estudiar este libro, el libro de Jueces, nos damos cuenta que Dios ha prometido que el pueblo de Israel pueda entrar a la tierra prometida, la conquiste y de esa manera está demostrando que efectivamente lo está cumpliendo. En el capítulo 1 del libro de los Jueces vimos, hermanos, que el trabajo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, después de estar divagando por 40 años en el desierto y entrando allá a la tierra prometida, empezando por Jericó, Dios les había dado la orden que conquistaran todo lo que les había prometido Abraham. Pero el trabajo de ellos quedó incompleto. ¿En qué sentido? Josué ayudó a conquistar la tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendición, una tierra respaldada por Dios. Pero el trabajo, vimos en el capítulo 1, que el trabajo quedó incompleto al conquistar la tierra prometida. En el capítulo 1 vas a encontrar eso, verso 1 al 36. Dios había dado orden de conquistar esa tierra, pero los hijos de Israel no arrojaron completamente a sus enemigos. Dejaron a sus enemigos ahí. La orden era: entren, conquisten, derroten y posean la tierra. Y ellos no lo hicieron. La sección que vamos a ver el día de hoy hace parte de una sección general que hablamos la vez pasada, la caída en pecado del pueblo. El pueblo ahora ya no está esclavo en Egipto, tengamos en cuenta eso. En Egipto estaban esclavos, 430 años duraron esclavos, luego duraron divagando en el desierto 40 años, ahora están en la tierra prometida, están ahora bendecidos, han conquistado. Pero esta sesión del capítulo 2, desde el 1 al capítulo 3, verso 6, nos habla cómo el pueblo ahora en la tierra prometida, con la bendición con ellos, ha caído en pecado. El día de hoy entonces me gustaría hablarles bajo el título El resultado de olvidar las promesas de Dios. ¿Qué vemos en este texto, hermanos? Vayan por favor a Jueces capítulo 2, verso 1. Lo primero que quiero que veamos es un recuerdo con una promesa cumplida. Un recuerdo con una promesa cumplida. ¿Y por qué dice eso, pastor? Vayan conmigo a Jueces 2:1 y dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo. Miren aquí, hermanos, lo primero que tenemos que observar en este texto es que nos habla del ángel de Jehová. A veces este mensajero es descrito como el mismo Señor. En otras palabras, podríamos decir que es un enviado de Dios, pero a la vez es Dios mismo. ¿Y por qué podríamos decir que Dios mismo es ahí? Porque Dios no se presenta, no fue el que los sacó de la tierra prometida. En Éxodo capítulo 3, verso 2 vemos cómo Dios se aparece. Hay momentos en que Dios, eso se llama la teofanía, Dios apareciéndose en forma de, en este caso, el ángel de Jehová. Es Dios mismo apareciéndosele al pueblo. Y nos dice que el ángel de Jehová, o el mismo Dios, subió de Gilgal a Boquín y ahí habló o dijo. Bueno, Gilgal posiblemente estaba cerca al río Jordán. El río que atravesaba entre el desierto y la tierra prometida. En las cercanías con Jericó, aquella muralla que conquistaron, sirvió de base para las operaciones militares durante la conquista que tuvo entonces Josué para con el pueblo enemigo. Nos dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo. ¿Qué fue lo que dijo el ángel de Jehová? Yo saqué de Egipto. ¿Notan por qué he dicho entonces un recuerdo con una promesa cumplida? ¿Cuál es el recuerdo? El ángel de Dios o Dios mismo le está diciendo al pueblo:
yo los saqué a ustedes de Egipto. Ustedes estaban esclavos, ustedes estaban conquistados por otra nación, pero yo los saqué de Egipto y ahora dice, los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Noten, hermanos, yo quisiera que veamos dos cosas. Ya vimos en Génesis capítulo 15 cómo Dios le hizo una promesa a Abraham. Posteriormente, Abraham. Dios le hace esa promesa y la está cumpliendo, vuestro padre Abraham. Pero me gustaría que me acompañen, por favor, a Éxodo capítulo 19, versos 5 al 8. En Éxodo capítulo 19, versos 5 al 8 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ellos están en el desierto cerca al monte Sinaí. Dios está usando un hombre llamado Moisés. Y ahora Moisés está con el pueblo y Dios le está diciendo, si guardan ustedes mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, aquellos que sacó de Egipto, que ustedes son una nación pequeña, toda la tierra me pertenece, está diciendo Dios, pero si ustedes guardan mi pacto, les dice, ustedes serán un pueblo escogido, una nación privilegiada, una nación en la cual serían un especial tesoro, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Verso 6 de Éxodo 19. Y vosotros o ustedes me serán un reino de sacerdocios, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió, Éxodo 19, 8. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Mire, el pueblo allá en el Sinaí dijo, todo lo que Dios ha dicho, lo haremos. No solamente seremos oidores de lo que Dios nos dijo, sino que seremos hacedores. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que aquí dos cosas en este pacto. Dios le ha dicho al pueblo, si ustedes guardan mi ley, si guardan mi pacto, si me obedecen, será mi especial tesoro. Yo los voy a proteger, los voy a bendecir. Y el pueblo dijo, lo haremos. Pero vayan al verso 1, por favor, una vez más. El verso 1 es un recuerdo, yo los saqué de Egipto, está diciendo Dios. Recuerden que ellos ya no están en esclavitud. Ellos ya no están en el desierto, ya están en la tierra prometida. Ya la mayoría de la tierra prometida ya ha sido entregada a la mayoría de los 12 clanes. Y Él les está recordando, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Dios está cumpliendo su promesa. Le juró a Abraham, le juró a los padres allá en Egipto, en el Sinaí, que los iba a introducir a la tierra prometida y lo estaba cumpliendo. Ahora, lo que Dios está diciendo es, yo no voy a romper el pacto que tengo con ustedes. Está haciendo entonces un recuerdo con una promesa cumplida. La promesa se estaba cumpliendo. Dios permitió que la bendición que tenía preparado para este pueblo se cumpliera. Pero miremos ahora que esa promesa era una promesa condicional. Vimos un recuerdo de una promesa cumplida, pero veamos como segundo punto una promesa que es condicional. ¿Y por qué condicional? Bueno, Dios hacía una parte. La parte era cumplir su promesa y llevarlos a la tierra prometida. Pero el pueblo debería hacer otra. ¿Cuál era lo que tenía que hacer? Miren, el verso 2 de Jueces capítulo 2, miren, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis que derribar. Aquí vemos cómo Dios le está diciendo al pueblo la promesa, yo los saqué, los introduje,
Pero esta promesa que Dios hace tenía una condición. ¿Y cuál era la condición? Ustedes no deben hacer pacto, no deben hacer alianza, no se deben juntar con los que viven en esa tierra. No deben hacer alianza con los que viven en esa tierra. Y dice que en esa tierra habían altares y esos altares tenían que derribarlas. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo, ese pacto se va a cumplir, esa promesa se va a cumplir, pero de parte de ustedes yo espero, a cambio, no hagan pacto con la gente de esa tierra. No hagan alianza con la gente de esa tierra, sino que deben derribar sus altares. Eso fue lo que les dije. Tengan claro eso. La condición era no hagan alianza con esas personas. Permítanme hacer una pequeña aplicación hasta este punto. Aquellos que hemos sido bendecidos por Dios, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. A lo mejor llevamos una vida desastrosa y Dios nos tiene ahora una bendición. Con buena casa, buen carro, buen trabajo, pero muchas veces hacemos alianza. ¿Y qué fue lo que pasó? Miremos que esa promesa fue quebrantada. Por parte del pueblo, esa promesa, se habían comprometido, lo que Dios diga lo haremos. Pero miramos ahora como tercer punto, una promesa quebrantada. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 2, la segunda parte. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ellos no habían atendido a la voz de Dios. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares ustedes tienen que derribar, pero hay un contraste. Ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Vemos como tercer punto, esa promesa fue quebrantada. Ellos no obedecieron. Al pueblo se le había olvidado que estuvo y que podrían seguir esclavos en Egipto. Pero Dios había hecho una promesa a Abraham, le había hecho una promesa a los padres, y conforme a esa promesa, a pesar del pecado del pueblo, de esa manera los llevó a la tierra prometida, y en la tierra prometida ellos quebrantaron el pacto que sus padres habían hecho, ese juramento. Pero cuando están en esa tierra prometida, entonces se olvidaron de obedecer a Dios. Se olvidaron, quebrantaron la ley, ya empezaron a vivir a su propia manera. Ya desconocieron la palabra de Dios, desconocieron la voz de Dios, desconocieron que Dios había puesto unas condiciones. Y de esa manera, cuando ya lo tenían todo, ahora se olvidan. Esta historia nos recuerda que los seres humanos nos son imposible por nuestros propios medios obedecer la palabra de Dios. Es por eso por lo que necesitamos la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿No pasa generalmente eso con los seres humanos? Muchas veces las personas se acercan al Señor Jesucristo, se acercan a Dios cuando su hogar está destruyéndose, cuando están llevados en el alcohol, cuando de repente cayeron en una enfermedad, cuando se están muriendo, y Dios en su gracia y misericordia, por amor a su Hijo el Señor Jesucristo, lo rescata de allá. Y aquel hombre, aquella mujer, ahora tiene trabajo, tiene estudio, y ya saca pretextos. Ya no tengo tiempo, ahora estoy viajando, ahora estoy comprando, ahora estoy haciendo. Y desconocen de dónde lo sacó Dios. Era lo que estaba pasando con el pueblo. En una oportunidad, el Señor Jesús libró de la muerte a una mujer que la llevaban de rastra hacia él para poder tentarle, dice la palabra. Unos hombres religiosos que le dicen: esta mujer la hemos encontrado en el pleno acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Bueno, la ley de Moisés, dicen ellos, nos mandó a apedrear, a matar a aquellas mujeres. ¿Qué dices tú? Bueno, él inclina su rostro y escribe en el piso, y como insisten en preguntarle,
el Señor les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie la tiró, nadie la lanzó. Todos mostrando su pecado. Y cuando queda la mujer y queda el Señor Jesús a solas, ahora el Señor Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ella dice: ninguno me condenó. Y el Señor le dice estas palabras: tampoco yo te condeno. Pero mire la condición: vete y no peques más. Aún el Señor Jesucristo ha librado a esta mujer de la muerte. El Señor Jesucristo ha impedido que la maten a piedra, y frente a sus pecados se los está perdonando. Pero esa promesa que Dios le hace, el Señor Jesucristo le hace a esta mujer, tiene una condición: vete y no peques más. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿qué hubiera pasado si ella fuese continuado con su pecado? Esa promesa, ese pacto sería inválida, porque la condición es: vete y no peques más. En Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, el Señor, viendo a la multitud que lo seguían, al ver que él hacía milagros, prodigios y señales, se da un día media vuelta y les dice: ¿ustedes por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El mismo Dios que está en el Antiguo Testamento diciéndole al pueblo: obedézcanme, el Señor Jesús le dice a los que lo siguen: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? En pocas palabras les está diciendo: quiero obediencia. Verso 47 de Lucas 6 dice: todo aquel que viene a mí, escuchen eso, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace o las obedece, le voy a indicar a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó profundo y ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos que el Señor usa una metáfora para decirle que aquel que va a Cristo, escucha su voz y la obedece, está colocando su fundamento sobre Cristo. Y viene el problema, viene la inundación, viene el engaño, viene el desespero, viene la enfermedad, viene la escasez, con ímpetu duro. Y dice que no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49 de Lucas 6. Mas el que oyó y no hizo, o el que oyó la voz de Dios, el pacto de Dios, y no lo obedece, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, no sobre la roca, sino sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu. Luego cayó y fue grande la ruina en aquella casa. Amado hermano, amada hermana, usted amigo que me está escuchando, muchas veces dicen: yo creo en Dios, pero crees a tu manera. Dios dice: quiero que me obedezcan, porque el que me oye y me obedece, así vengan los problemas, nunca va a caer. Pero aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece, cualquier problemita, ya no tiene tiempo, ya no vuelve, se desespera. Halle Dios gracia para tu vida, para que puedas estar fundada tu fe en la roca y nunca caigas. El pueblo de Israel había quebrantado el pacto con Dios. Lo había quebrantado. Dios se los había recordado, les había dado una promesa. Ahora esa promesa había sido cumplida, pero estaba siendo quebrantada. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de quebrantar el pacto con Dios. Vayan conmigo al verso 3. Que esa promesa entonces ahora es castigada. Como cuarto punto, una promesa castigada. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice el verso 3. Por tanto, o por lo anterior, por esa promesa recordada y cumplida, por esa promesa quebrantada, ahora dice: por tanto, yo también digo, dice Dios, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Lo que Dios está diciendo es que a causa
de que ellos no conquistaron la tierra prometida como deberían conquistarla, no obedecieron a Dios como tenían que obedecerla, Dios les está diciendo, yo también les voy a decir algo entonces. No los echaré delante de vosotros. La gente que no conquistó, Dios está diciendo, no seguiré obligándolos a esta gente a salir de su tierra. Ellos tenían una tierra, el cananeo, el fereceo, el jebuseo, poseían esa tierra, y era Dios quien permitía que el pueblo de Israel los conquistara y los sacara de su tierra, para que ellos la conquistaran. Pero como quebrantaron el pacto, Dios les dice, no los echaré delante de vosotros, o no seguiré obligado a ese pacto que yo he hecho a cumplirlo, o que esta gente salga de su tierra, sino que ¿qué? Dice, serán azotes para vuestros costados. Lo que Dios está diciendo es, eso que ustedes dejaron ahí, que yo les dije que lo destruyeran, que yo les dije que lo apartaran, ahora todos ellos serán un problema para ustedes. Serán como espinas en sus costados, está diciendo. O en otras maneras diría, ellos le harán la vida imposible a ustedes. Ustedes tenían el poder que yo les daba para conquistar esta tierra, para echarlos de aquí, para que ustedes fueran señores de ellos, pero como los aceptaron, ahora esta gente va a ser para ustedes la vida imposible. Y no solamente eso, dice, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué significa esto, pastor? Que los dioses de esta gente, de allá de esa tierra que iban a conquistar, serían una red para atraparlos y serían una trampa para ellos. ¿Y por qué, pastor? Miren, en Egipto, la nación de Egipto era una nación politeísta, muchos dioses. Por eso Dios les dice, yo soy el único Dios. Cuando lleguen, derroten todo, acaben todo, porque ellos también son politeístas. Y si ustedes dejan sus dioses y dejan sus altares, van a terminar aceptándolos y van a terminar creyendo y van a terminar adorándolo. Y es lo que nos pasa. Muchas veces Dios nos dice, derroten todo aquello que los pueda apartar, pero a veces no lo hacemos. Ahora, frente a lo que Dios dice, ha decidido hacer con su pueblo, ¿qué hacen? Bueno, ellos lo que hacen es que eso mismo que dejaron va a ser tropezadero para ellos. ¿Cómo me recuerda una historia que a veces me da risa? Me recuerda en Egipto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios decidió mandar a Moisés para que Moisés los sacara de la esclavitud? Dios le dice a Moisés que si Faraón no deja salir a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, enviaba plagas. Y en una de esas plagas que Dios está enviando, envía una plaga que son las ranas. Las ranas. Éxodo capítulo 8, verso 9. O bueno, desde antes, Dios ha enviado plagas a Egipto y a Faraón. Había plagas por todo lado. En la cama, en la cocina, en todo lado. Dios ha visto cómo Moisés le dice a Faraón, Faraón, esta plaga ha venido con el ánimo de que tú dejes salir a mi pueblo. Él entiende. Y Moisés le dice estas palabras a Faraón. Vayan conmigo a Éxodo 8:9. Y dijo Moisés a Faraón. ¿Qué le dijo? Dígame o indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Moisés le está diciendo a Faraón, dígame por favor cuándo quiere que yo ore a Dios, intercede a Dios, para que eso que está siendo una plaga para tu vida, se quite, para ti, para tus cosas, para tus siervos, para que sean quitadas. Mire la respuesta que me da risa, Éxodo capítulo 8, verso 10. Y él dijo, Faraón dijo, mañana. ¿Notan? Mañana. Y Moisés respondió, bueno, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Primero, ¿por qué Faraón, si estaba hastiado de ranas, por qué le dijo mañana y no hoy?
¿Por qué no salió de aquello que lo perjudicaba hoy mismo? ¿Por qué esperaba a mañana? Bueno, si eso fue lo que pidió, Moisés le dijo, bueno, se hará conforme a lo que estás diciendo para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. La intención era que conociera a Dios. La desobediencia del pueblo de Israel había hecho que Dios decidiera que los enemigos no fuesen conquistados, y eso sería un problema para ellos. Muchas veces nos pasa que Dios nos dice que no permitamos cosas en nuestras vidas. Dios quiere que no permitamos la mentira, el engaño, el robo, la desobediencia, ese pecado oculto. Pero instamos en dejarlos con nosotros. Decidimos seguir en el cristianismo con ese pecado ahí. Y Dios te dice, ¿cuándo quieres que yo ayude en ese problema que tienes, en ese pecado que tienes? Y algunos dicen, mañana. Hermanos, el pecado debemos sacarlo de nuestras vidas en obediencia a Dios. Pero la desobediencia hace que Dios permite que eso mismo que nosotros permitimos se convierta en un castigo para nosotros mismos. Así que ya hemos visto un recuerdo con una promesa cumplida. Un recuerdo. Hemos visto una promesa condicional. Esa promesa que Dios le está haciendo tenía una condición. Esa promesa fue quebrantada y esa promesa fue castigada. Miremos ahora una promesa que fue reflexionada. ¿Por qué reflexionada? Vayan conmigo a Jueces 2:4, por favor, el texto que estamos observando. ¿Qué hizo el pueblo frente a tal advertencia? ¿Cuál advertencia? Que los enemigos iban a ser como espinas en ellos. ¿Qué hicieron? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Mire lo que dice. El pueblo alzó su voz y ¿qué hizo? Lloró. Esto hace referencia a que se lamentó y lloró a gritos. El pueblo reconoció que Dios había cumplido su parte, pero ellos no. Así que lloraron a gritos. ¿Qué hicieron entonces? Llamaron el nombre de aquel lugar Boquín o Boquina y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ellos se lamentaron, reconocieron que habían fallado, reconocieron que habían invalidado el pacto y nombran Boquina aquel lugar, un recuerdo, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Que Dios aceptara los sacrificios. Quiero concluir diciéndoles esto. Dios les recuerda una promesa a este pueblo y esa promesa se cumplió. Pero cada promesa siempre habrá una condición. Hoy en día existe una Biblia de promesas y la gente es feliz leyendo la Biblia de promesas, unas promesas maravillosas en las Escrituras. Pero no nos olvidemos que cada promesa tiene una condición. Cuando esta promesa es quebrantada, Dios es justo y esas promesas quebrantadas deben ser castigadas. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Dios nos permitió que fuésemos perdonados nuestros pecados si prometemos o si ponemos más bien nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué debemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la condición de que Dios pueda perdonar nuestros pecados al poner nuestra esperanza en Dios? Vayan conmigo a Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8 dice: ¿Mas qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay una promesa. Si tú estás escuchando este mensaje y estás en pecado, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quieres ser salvo? Pon tu esperanza en el Señor Jesucristo. Confiésalo. En Cristo tenemos vida eterna. Pero aquí viene la condición. ¿Cuál es la condición, pastor? ¿Es solo creer y ya tengo la tierra prometida, las bendiciones de Dios? Vayan conmigo a Hebreos 10:26, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. Mire lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amado hermano, amada hermana, usted que me escucha el día de hoy, Dios ha hecho una promesa y es que quiere perdonar tus pecados. Pero como aquella mujer que le dijo, vete y no peques más, Dios hace la promesa de darte la vida eterna, pero ya no puedes estar pecando voluntariamente. ¿Qué pasa si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Dice, ya no queda más sacrificio por tus pecados. La muerte del Señor Jesús, su sangre derramada en la cruz, su sepultura y resurrección ya no será efectiva para perdonar tus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Hebreos 10:27, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Violaron el pacto que se hizo. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Ahora mire lo que dice Hebreos 10:29. Y vete con esto. Muy seguramente, cuanto mayor castigo piensan que merece el que pisotee al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, amadas hermanas, usted que me escucha, amigo, que me está escuchando hoy por primera vez, Dios hace promesa y la cumple. Esa promesa tiene condición, y la condición es, no tomes en poco el sacrificio hecho del Señor Jesucristo en la cruz. Él puede perdonarte, puede limpiarte, pero quiere que te arrepientas de verdad. Vete y no peques más. Él quiere que tus pecados sean perdonados. Dios permita que no olvidemos que Él prometió rescatarnos del pecado y lo ha hecho. No permitamos que nosotros quebrantemos o desobedezcamos su palabra. Que sigamos firmes hasta el fin y que Dios entonces pueda decir, este es mi pueblo, y cuando ha conquistado la tierra prometida, que no permitamos que otras cosas nos alejen de Él. A Dios a la gloria, oremos al Señor. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Hemos visto que tú haces promesas y los cumples, pero esas promesas tienen condiciones. Ayúdanos, por favor, a no quebrantar ese pacto que hemos hecho contigo. Ese pacto de servirte, de permanecer en santidad. Ese pacto de obedecerte hasta el final. Ayúdanos a no alejarnos de tu palabra, de tu presencia, y a ser testigos tuyos en medio de lo que vivimos. No permitas que la tierra prometida, las bendiciones que nos has dado, nos exalten, nos gloríen. Peor aún, nos alejen de ti. Al contrario, que podamos poseerla, la tierra prometida, y aquello que nos aleja de ti, lo podamos quitar para que tú te sientas orgulloso de nosotros. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.